Bien, pues tenemos el capítulo 11. El capítulo 11 es muy extenso, son 45 versículos. Tiene dos partes, una pasada y otra futura, ¿verdad? La pasada tiene que ver con el imperio persa, medo-persa, y con el imperio greco-macedonio, con la propia división del imperio greco-macedonio, y la futura, que está a partir del versículo 36, tiene que ver con el cuerno pequeño, con lo que es el anticristo. Y como es un capítulo muy histórico, no nos vamos a parar en la historia. Todo el mundo que esté interesado, pues en su casa, me imagino que tiene medios, tiene libros, para poder, pues, empezar a ver todo esto que la palabra de Dios dejó aquí para cada uno de nosotros e investigar un poco más. Yo me voy a parar solamente en 4 versículos, pero sí voy a leer todo el capítulo, acompañándolo con imágenes ahí en pantalla para hacer la lectura. Porque lo que voy a hacer es una exposición general en la lectura, iremos viendo el contenido por grupo de versículos, ¿vale? Y lo primero que nos encontramos es con el versículo 2, ¿vale? Que habla de los medopersas, y en ese versículo 2, Daniel resume 200 años. Entendéis de que es un poco complicado, pues, meternos en 200 años en un versículo, pero vamos a ir leyéndolo y vamos a ir remarcando cosas. Dice el versículo 2 del capítulo 11 de Daniel: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará más grande, hará grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquí tengo algunos de los... Se ve muy mal desde ahí. Bueno, algunos de los reyes más influyentes dentro del imperio, ¿vale? Dice la historia que durante todo el tiempo del imperio, esos 200 años, han pasado 9 reyes, ¿vale? La palabra de Dios resalta 4. De Ciro, los sucesos bíblicos, aquí tengo las citas, pero veo que están demasiado pequeñas y no se lee bien, las voy a pasar. Está Cambises, está Esnardis, está Darío I, está Jerjes o Asuero, que fue el marido de Esther, y está también Artajerjes I, ¿vale? Y ahora vamos a leer, pues, los versículos 3 y 4. Se levantará luego un rey valiente, este rey es Alejandro Magno, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y este es todo el imperio que él ha conquistado, y a los 32 años, como sabéis, murió joven. La historia dice que ha dejado 2 hijos, pero que han sido asesinados. Dice el versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido hacia los 4 vientos, es decir, repartido totalmente, ¿verdad? No a sus descendientes, no a sus hijos, porque han sido, según comenta la historia, asesinados, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos, ¿vale? Y en los versículos 5 y 6 comienzan los problemas políticos entre los 4 generales que se han quedado con todo el imperio. Dice el versículo 5 y 6, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, y su dominio será grande. Al cabo de 6 años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Aquí vemos cómo fue dividido lo que es el imperio de Alejandro, ¿vale?
Y tanto los Ptolomeos como los Seleucos fueron los que al final estaban gobernando y dominando, ¿vale? Cuando habla del imperio del sur está hablando de los Ptolomeos, y cuando habla del imperio del norte, de Seleuco, ¿vale? Y estos dos imperios, estos dos reyes estaban siempre en guerra, e Israel, como estaba en el medio, o estaba con unos o estaba con otros, y estaba pues en esa encrucijada y sufriendo todo lo que estaba sucediendo entre estos dos reyes. Versículos del 7 al 8 dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Versículos del 9 al 30, donde vemos todas las luchas políticas entre los Seleucos y los Ptolomeos. Así entrará en el rey, versículo 9, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta la fortaleza, por la cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquel tiempo se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará las ciudades fuertes, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir contra el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y con la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aunque los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. En una misma mesa hablarán mentira,
mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad, y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. El versículo 31, que nos habla de la profanación del santuario, que es Antíoco Epífanes, el rey del norte, ¿vale?, que ofrece en el altar del templo, en sacrificio, un cerdo, ¿vale?, y en el lugar santísimo levanta una estatua al dios Zeus, ¿verdad? Y todo esto que Antíoco hizo en el templo ha provocado la famosa revuelta de los macabeos con su padre Matatías, que era el sumo sacerdote, y su hijo Judas, ¿vale?, para luchar contra ellos. Y dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora, Antíoco Epífanes. Los versículos 32 y a 35, que después serán en los que nos paremos, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y aquí aparece ahora el versículo 36, y que separa lo que es el pasado y nos lleva hacia el futuro, que habla de un rey diferente, ¿verdad? Y dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses, y hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Esto es importante porque si vemos todo el libro de Daniel, viene recalcando la soberanía de Dios. Y aquí, este versículo la vuelve a recalcar, porque lo que está determinado se cumplirá. Dios es soberano, está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Versículos 40-44, dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contendrá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras e inundará y pasará. Y entrará en la tierra gloriosa, Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se sorprenderá de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, ¿verdad? Es una lectura compleja,
como para en media hora poder desarrollarla. Pero me voy a quedar, como dije, con los 4 versículos, ¿vale? Me voy a quedar con una frase que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 se va viendo en todo, que es la soberanía de Dios, ¿verdad? Que está sobre todo y sobre cualquier estilo de orden. Dios es soberano, Dios es Señor, y eso queda reflejado en todo el libro de Daniel. Y hay una palabra que está ya en el versículo 32 que vamos a leer de nuevo. Y es la soberanía de Dios llevada a un terreno más personal. Vemos la soberanía de Dios controlando los gobiernos, sacando reyes y poniendo reyes, controlando los tiempos, eso lo vemos claramente, ¿verdad? Pero aquí también vemos la soberanía de Dios en un aspecto personal e íntimo, e intransferible, ¿verdad? Y resalto ahí, pues, unas palabras en amarillo, para que nos hagan pensar y reflexionar. Nos presenta 2 situaciones. Aquí vemos 2 situaciones del pueblo de Dios. Un remanente que se mantiene fiel y otro remanente que le gusta escuchar palabras muy bonitas, que le gusta escuchar muchas cosas hermosas, que le gusta que lo traigan en palmitas, y esto hace que capitule. Esto hace que la palabra de Dios no le sirva. Entonces violen el pacto que Dios había hecho con ellos. En cambio hay otro remanente que sí ama a Dios, que a pesar de la tribulación que Antíoco estaba llevando sobre el pueblo judío, han preferido oír y morir antes que capitular, ¿verdad? La lisonja, ¿verdad? ¿Cuánto nos gusta que nos alaben? ¿Cuánto nos gusta? Y sabéis que eso es uno de los argumentos en la venta importantes para poder vender. Es alabar al cliente, es alabar lo que tiene, lo que hace, es, como se suele decir vulgarmente, traerlo a tu terreno. Porque le gusta a todo el mundo. ¿A quién no le gusta que le pasen la mano por la espalda? Ahora, en el momento en que una persona acepte la lisonja, es como una caña en el viento. Es como una caña en el viento, ¿verdad? Nuestros oídos les gusta mucho escuchar las cosas bonitas, ¿verdad? Y al final, pues, somos como una caña en el viento y traicionamos lo que realmente tiene valor. ¿Sabéis lo que dice el primer libro de Macabeos en su capítulo 1, versículos del 11 al 13? Os lo voy a leer. Esto es historia, no es palabra de Dios. Dice, de ellos brotó, de ellos se refiere a los generales de Alejandro Magno, aquella raíz de pecado, y aquella raíz era Antíoco Epífanes, que fue el instigador, ¿vale?, de destruir los sacrificios, de sacrificar un cerdo en el altar, de poner el dios Zeus en el lugar santísimo, ¿verdad?, que estuvo en Roma como rehén y se apoderó del reino en el año de la 137 de la era de los griegos. Salieron de Israel por aquellos días hijos inicuos que persuadieron al pueblo diciéndoles, es decir, judíos que le dijeron al pueblo, hagamos alianza con las naciones vecinas. Esto ¿qué viene a vuestra memoria? ¿Os acordáis del pueblo hebreo cuando iba por el desierto? ¿Pero por qué nos has traído aquí? Si mejor nos iban las alubias que teníamos en Egipto, ¿verdad? Y las cebollas. Dice, hagamos alianza con las naciones vecinas, pues desde que nos separamos de ellas, nos han sobrevenido tantos males y a muchos les pareció bien semejante discurso, ¿verdad?
A muchos les pareció bien semejante discurso. Pero los judíos que eran leales al pacto, los judíos que amaban a Dios, los judíos que sabían en quién habían creído, se mantuvieron firmes. Firmes en sus convicciones, inamovibles, ¿verdad? Y estas convicciones a muchos de ellos les llevó a la muerte. Y nos dice más que aquellos judíos que se mantuvieron fieles, que conocían la verdad, se preocupaban de instruir al resto para mantenerse firmes en el pacto, ¿verdad? A la vez que estaban sufriendo la persecución. Y dice el versículo 34 que en su caída no había mucha ayuda. Pero también nos dice que había algunos que estaban entre Pinto y Valdemoro, ¿vale? Y por si acaso, pues se intentaban juntar también con ellos a ver por dónde iban las cosas y qué sombra le podía ir mejor, la de unos o la de los otros. Y el versículo 35 dice lo siguiente, que también algunos de los sabios caerán y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque para esto hay tiempo, porque la soberanía de Dios sigue marcando, sigue dirigiendo, sigue controlando. Enfrentados a la persecución, este remanente ha sido un remanente sabio que ha sabido mantenerse firmes y mantenerse fieles a Dios. Y lo que me pregunto es, ¿qué nos llevamos para nuestra casa con esto? ¿Qué nos llevamos para dentro de unas horas o dentro de unos minutos que vamos a salir de aquí? ¿Qué nos llevamos? ¿Conocimiento intelectual o conocimiento práctico? Porque aquí habla del conocimiento de Dios. Y dentro del pueblo de Dios hay dos conocimientos totalmente diferentes. Uno es un conocimiento vacío y sin fruto, y otro es un conocimiento lleno de fruto. ¿Vale? El conocimiento vacío y sin fruto, ¿sabéis quién lo tenía? Lo tenía Judas. ¿O creéis que Judas, de casi 3 años con el Señor Jesucristo, no lo conocía bien? Pero era un conocimiento vacío, era un conocimiento interesado. No era un conocimiento como el de Pedro, no era un conocimiento como el resto de los apóstoles, no era un conocimiento como el de Josué. Yo y mi casa preferimos seguir al Señor, aunque vosotros hagáis lo que os dé la gana. No era un conocimiento como el de Moisés, que prefirió dejar su estatus social y económico para pasar a ser un pastor de ovejas, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña esto? Que tengamos mucho cuidado con las alabanzas o con las lisonjas, como usa la versión Reina Valera, ¿verdad? Porque si no seremos pasto de los aduladores, ¿vale? Llegando a valorar mucho más las personas y las cosas que a la palabra de Dios. O si no, ¿cuántas veces no hemos escuchado? No, es que don Pepito... No, don Pepito no, querido hermano. La palabra de Dios. No es don Pepito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Don Pepito ha sido una persona usada por Dios, ha sido un ser humano, como tú y como yo, con sus aciertos, con sus errores, con una buena oratoria o no tan buena oratoria. Pero la pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? Dar valor al Dios de la palabra y dar valor a la palabra de Dios. El conocimiento de Dios se basa ¿en qué? En que Dios se ha revelado a nosotros a través del Señor Jesucristo y a través de su palabra.
¿verdad? Nos enseña a percibirlo como ser supremo. Nos enseña a comunicarnos con Él, ¿verdad? Nos enseña a tener un trato con Él. Y nos invita a experimentarlo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El conocimiento de Dios. Más el pueblo que conoce a Dios. Los judíos que han violado el pacto conocían el pacto de Dios, pero no conocían al Dios del pacto. Por eso se ha marchado con Antíoco Epífanes. El conocimiento de Dios nos lleva a esforzarnos. ¿Qué entendemos por esforzarnos? Si somos los seres humanos más cómodos de la historia, y no sé si la próxima generación, o la que viene detrás, o la que vendrá después, será más cómodos que nosotros. ¿Verdad? No sé si eso puede reflejar el esfuerzo. Pero Dios está hablando de esta gente, que el pueblo que le conoce realmente, en medio de la persecución como estaban viviendo de Antíoco, en medio de los problemas, ¿vale?, en medio de las dificultades, se mantenían firmes. ¿Verdad? Se mantenían firmes. Y tú y yo, en esta mañana, estamos siendo llamados a mantenernos también firmes, a esforzarnos, a emplear toda nuestra vitalidad. Y algunos tenéis más vitalidad que otros. No importa las edades, porque hay edades mayores que tienen más vitalidad que edades jóvenes, depende de las circunstancias, de muchas circunstancias. Pero somos llamados a un esfuerzo constante. El apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese llamado, ¿verdad?, al esfuerzo para servir y para vivir en santidad en una sociedad en la cual Dios nos ha puesto. Y también el conocimiento de Dios nos lleva a actuar, ¿verdad? En el pasado y mientras Él no nos llama a su presencia. Y este actuar tiene que ver con nuestro comportamiento, ¿vale? Tiene que ver con los actos que son propios de nuestra naturaleza, no naturaleza humana, sino naturaleza divina, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos muerto al pecado, nosotros hemos muerto al mundo, no tenemos naturaleza humana, la naturaleza humana es naturaleza pecaminosa. Cierto es que pecamos, pero abogado tenemos con el Padre para que nos perdone, ¿verdad? Nosotros tenemos una naturaleza diferente y tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Y cuando Él venga y nos lleve, como dice su palabra, seremos perfectos, ¿ya? Somos llamados a actuar ¿en qué? En el desarrollo que Él nos ha dado con los dones que ha puesto en nuestra mano. ¿O es que no ha puesto dones en nuestra mano? ¿O es que el Espíritu Santo se ha equivocado? ¿O es que Dios se ha equivocado cuando dice en su palabra que a todos los que han creído Él les ha dado dones? ¿Nos hemos equivocado? ¿O Dios se ha equivocado? ¿O queremos vivir pues cómodamente sin que nos molesten demasiado? ¿Sabéis lo que hacían también? Ser discípulos y discipular. Fijaos, dice el versículo 33, y los sabios del pueblo instruían a muchos. Y los sabios del pueblo instruían. Se preocupaban por su pueblo para que se mantuviese firme, de estimularse, de exhortarse a mantenerse firmes, constantes en el servicio, ¿vale?, y en la persecución.
Y el Señor dice, el que no deja todo por mí no puede ser mi discípulo. El Señor dice que vayamos por el mundo y hagamos discípulos. Pero es que estas son órdenes de Dios, no son cosas para cuestionar, no son cosas para que yo las evalúe y diga, pues me interesa o no me interesa, o me conviene o no me conviene. Son cosas, son mandatos, son ordenanzas que Dios quiere que realicemos en nuestra vida mientras Él nos tiene aquí en esta tierra, ¿verdad? Aprendiendo a contar con el Espíritu Santo. Dice, y en su caída serán ayudados por un pequeño socorro, ¿verdad? En nuestra vida, pues posiblemente no hay muchas manos que nos puedan ayudar, ¿verdad? Pero sí tenemos la mejor mano. Tenemos lo mejor que pueda haber y tenemos al Espíritu Santo, quien nos pueda ayudar a que Dios aderece la mesa, como dice el Salmo 23. Aderezas, es decir, preparas esa mesa sabrosa, esa cocina bien preparada, ¿verdad? ¿En presencia de qué? De mis problemas, de mis angustias, de mis temores. Aderezas esa mesa. Tú, dice el salmista, tú me das ese calor, me das ese sabor que nadie me puede dar. Aprendiendo a través del sufrimiento. El sufrimiento nos invita a ver a Dios. En este caso en concreto, las pruebas que estaba sufriendo el pueblo judío no eran por causa de su pecado. Por causa de su pecado estaban sufriendo el exilio. ¿Vale? Pero Dios estaba probándolos porque Dios quiere para sí, como dijo desde siempre, un pueblo santo. ¿Verdad? Un pueblo santo. Y termino ahora con un par de textos. Creo que se lee, ¿no? ¿Sabéis? Esta es la historia del Monte Carmelo. Creo que es conocida de todos. De Elías y de los sacerdotes de Baal. Y hay una pregunta. Y hay una pregunta que Dios te hace esta mañana. Me la hizo a mí cuando yo estaba con esto. Y hoy te la hace a ti. ¿Hasta cuándo vas a estar navegando entre dos aguas? ¿Hasta cuándo vas a estar navegando entre dos aguas? ¿Sabéis lo que le dice el Señor a la iglesia en la Odisea? Que los tibios le dan asco hablando así en nuestro idioma. ¿Sabéis? A los que se mantienen fieles, Él tiene unas palabras maravillosas que dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven, bendito de mi Padre. Y Él tiene 5 coronas para premiar a aquellos que se han mantenido fieles a través de los tiempos. Sean tiempos de bonanza, sean tiempos de persecución, sean tiempos de paz, sean tiempos de guerra. Pero también tiene otra expresión. No te conozco. No te conozco. También tiene esa expresión. ¿Os acordáis? Y termino con Efesios, capítulo 5, versículo 10. Las 24 horas del día, tus 24 horas del día, mis 24 horas del día, de cada día, ¿le están agradando al Señor?
creo que es una pregunta que debiera hacernos reflexionar muy mucho. Es necesario que tú y yo comprobemos que nuestra vida le agrada a Él. No importa la edad que tengas, no importa el conocimiento que tengas, no importa tu estado económico, social, político, no importa nada. El apóstol Pablo decía que muchas cosas que en un momento determinado de su vida para él fueron de suma importancia, de suma trascendencia, fueron lo máximo en el momento en que ha conocido a Jesús. Todo eso ha perdido su valor para que la persona de Jesucristo en su vida lo fuese todo. Y sabéis, a partir de ese instante, el apóstol Pablo se ha mantenido fiel a Dios. Ha pasado por muchos problemas, por muchas dificultades. En momentos de su vida llegó a decir, es que todos me han abandonado. En momentos de su vida le llegó a pedir a Dios, Señor, sácame este problema que tengo encima. Pero él en todo momento ha sabido que su Señor era lo más grande para él y que su vida era ese vaso del cual salía ese perfume que a él le agrada. Entonces, con esto termino. Mas el pueblo que de corazón conoce a Dios vivirá de dos maneras. Va a haber esfuerzo en su vida para mantenerse fiel y va a ser un servidor de Él hasta que Él venga. Padre, que estás en los cielos, gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por que Él ha venido a esta tierra. Fue un niño